Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a Charlas con Juan. Hoy tenemos un programa especial. Este programa quiero dedicárselo a un amigo y a una persona que fue muy especial, un amigo del programa, un amigo personal, Luis Morilla, quien falleció hace unos días en República Dominicana después de estar enfermo un tiempo. Luis era una persona muy querida, una persona que trabajó incansablemente por la seguridad radiológica, la seguridad física, el desarrollo de este sector en la República Dominicana. Era un músico ávido, una persona alegre, que lo recordaremos con mucho cariño, y además de todo era un fanático del tema de la seguridad en el transporte. Y por eso este programa está dedicado a él. Espero que la familia tenga consuelo en saber que era una persona muy querida por todos nosotros. Y bueno, este programa es para ti, viejo. Hoy vamos a hablar de transporte, de la seguridad física en el transporte de materiales radioactivos, y para eso tenemos una invitada súper especial. Ya una invitada de más de una vez en el programa. Ella es ingeniera física, magíster en física médica. Tiene más de 14 años de experiencia en el sector. Se ha desempeñado como responsable de seguridad física de las instalaciones del Servicio Geológico Colombiano, operadas por el Servicio Geológico. Ha sido apoyo técnico en la redacción de la reglamentación de seguridad física, tanto el transporte e instalaciones en Colombia. Y en el último año ha participado como consultora experta en el transporte de materiales radiactivos para el Oak Ridge National Lab, y como experta en seguridad física para el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ella es Ángela Abadía Zapata. Ángela, bienvenida de nuevo a Charlas con Juan. Hola Juan, muchas gracias por esta invitación. Qué bueno es volver a casa, porque al final he participado en muchas charlas y pues agradecerte a ti y obviamente a Rosita por gestionar este espacio, donde podemos divulgar toda la experticia que tiene la región en seguridad física. Ángela, cuéntale para la audiencia que no te conoce, que deben ser muy poquitos, pero los que no te conocen, cuéntales un poquito de ti. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Tú ya contaste mi background académico. Yo soy de Manizales, de una ciudad que prepara un muy buen café. Soy cafetera de corazón. ¿De acuerdo? Vivo actualmente en Bogotá, hace 14 años. Vivo acá, pero no pierdo mis raíces caldenses, como hablamos con Rosita. Y amo jugar voleibol, y amo últimamente tejer crochet. A eso me dedico en mis tiempos libres. Sí, me estabas contando de los diferentes tejidos súper modernos que hay hoy en día de crochet, que no son de las abuelitas nomás. Sí, es que tenemos como ese sonidito de que eran de las abuelitas, y no, se pueden hacer cosas muy bonitas con el crochet moderno que se está moviendo ahora. Bueno, qué chévere. Pues empecemos a hablar de transporte un poquito, pero empecemos por la pregunta que siempre hago al final. Empecemos por ese lado, empecemos en reverso. ¿Cuál es tu concepto de la amenaza? ¿Es la amenaza real? ¿No es real? ¿Ha evolucionado? ¿Cómo lo ves hoy en día? Bueno, para mí la amenaza es real. No es un concepto muy alejado de la realidad, y más de la realidad, por ejemplo, de los colombianos. Yo siempre comento que para nosotros
para los colombianos la seguridad física y el concepto de amenaza creo que lo vamos llevando en el interior. Para mí el concepto de amenaza es claro, es la capacidad, la intención y la motivación que tiene una persona o un grupo de personas para cometer un acto doloso con materiales radiactivos o nucleares. Ese concepto creo que es universal, pero es real, es real. Y relativo al transporte, ¿cómo ves esa amenaza en el transporte? ¿Lo ves más fuerte que en la parte de las instalaciones? ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que cuando ya hablamos de transporte hablamos de un concepto que se llama vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad en el transporte de materiales radiactivos cambia considerablemente cuando hablamos de instalaciones fijas. Claro. Entonces, la amenaza, aunque puede ser la misma, no estoy diciendo que no cambie porque puede cambiar, porque cuando tú estás trasladando un material radiactivo nuclear puedes tener una amenaza diferente en el punto A que en el punto B. La vulnerabilidad de un transporte es más real, la posibilidad de que... Mayor que la instalación. Mayor que una instalación fija, exacto. Okay. Entonces, bueno, me imagino que depende de la instalación y depende del tipo de transporte que se haga, pero en general sí creo que lo que dices es que cuando las fuentes están en movimiento, el material está en movimiento, está más expuesto, ¿no? Está más expuesto, seguro. Y entonces hay unos niveles de seguridad o una clasificación de los materiales radioactivos que son respecto al nivel de seguridad. ¿La clasificación aplica también para transporte? ¿Es la misma? Es que para transporte... Tranquila. Para transporte, la clasificación cambia. Nosotros acá hablamos de 3 clasificaciones cuando hablamos de transporte de material radiactivo y hablamos de gestión prudente, hablamos de nivel de seguridad física básica, nivel de seguridad física reforzada y hablamos de nivel de seguridad física adicional. Entonces, cambia. ¿Cuál es la diferencia? Sí, ¿cuál es la diferencia entre esas? Acá utilizamos un poco el concepto de enfoque graduado, ¿sí? Yo no puedo pretender que mis niveles de seguridad y las condiciones de seguridad que yo tengo para transportar una fuente considerada peligrosa sean las mismas que para transportar una fuente que podría ser categoría 5, por ejemplo, un bulto exceptuado. No es lo mismo transportar un bulto exceptuado que un bulto que es transportado tipo BU o tipo A, ¿sí? Entonces, la gestión prudente normalmente las condiciones de seguridad tecnológica que se utilizan para transportar ese material radiactivo cumplen o son suficientes como condiciones de seguridad física, ¿sí? Entonces, es decir, para transportar un bulto exceptuado, yo tengo que colocar el rotulado, que es un bulto exceptuado, el etiquetado de mi bulto, y tengo que garantizar que se transporte dentro de un vehículo sellado. Esas condiciones, solo esas simples condiciones, me pueden cumplir para transportar ese tipo de materiales. Pero cuando yo ya voy a transportar, por ejemplo, un bulto tipo A, yo ya tengo que pensar en unas condiciones de seguridad física adicionales y ahí es cuando hablo del nivel de seguridad física básica, ¿sí? Yo tengo que cumplir... Dime. Perdón, explícame un poquito lo de los bultos. Bueno, entonces tenemos bultos, diferentes tipos de bulto. Hay una categorización que está establecida de acuerdo a las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, y yo tengo bultos de acuerdo a la actividad y a la tasa de dosis y al material radiactivo que yo estoy transportando, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo tengo diferentes tipos de bultos. Para cumplir, por ejemplo, un bulto exceptuado, yo tengo que tener una cantidad determinada de actividad, pero además tengo que cumplir con una tasa de dosis que no puede... Perdón, exceptuado quiere decir que no está sujeto a la regulación. Que no está sujeto a una regulación para el transporte.
pero aún así yo tengo que clasificarlo como una sustancia peligrosa, como un material radiactivo, yo tengo que rotularlo y yo tengo que etiquetarlo, pero no tendría que solicitar una autorización específica para transportarlo, porque tiene ciertos límites de actividad y límites de tasa de dosis en contacto que no puedo sobrepasar. Si no cumplo, se tienen que cumplir las dos. Si no cumplo alguna de las dos, ya no lo puedo transportar como un bulto exceptuado y tendría que recurrir a alguna autorización específica establecida por la autoridad reguladora de cada país para transportarlo, ya sea bajo un bulto tipo A o tipo BU, y estos bultos se fabrican para cumplir con ciertas condiciones para disminuir la probabilidad de que si hay un accidente puede haber alguna dispersión radiológica de esos materiales. Ok, entonces en ese transporte tú tienes un personal en este transporte, ¿no? Tienes tus bultos y dependiendo del tipo de material y tú tienes tus categorías. El papel que juega el regulador en este tema es simplemente, digamos, dictar las normas bajo las cuales se tiene que hacer este transporte, ¿correcto? ¿O no? Sí, pero el regulador tiene para mí tres funciones importantes. Bueno. La primera es dictar las normas, efectivamente. La segunda es realizar la amenaza base de diseño. Yo como regulador o como Estado, porque el regulador lo que hace es ser un articulador o articular a las diferentes entidades que se encargan de definir la amenaza de un país de acuerdo a la cantidad de material radiactivo o material nuclear que tiene, y se tiene que establecer la amenaza base de diseño, y esa información es importante cuando yo voy a transportar un material radiactivo. Es importante conocer cuál es la amenaza de las diferentes zonas en las que yo voy a transportar el material radiactivo. Y la tercera función que tiene la autoridad reguladora para mí es promover la cultura de la seguridad. Yo de nada me sirve tener una normativa clara si yo no promuevo la cultura de seguridad de esa normativa, que se aplique adecuadamente, que yo realice el mantenimiento y los controles adecuados de mi sistema de seguridad física. ¿Cuál es la capacitación de la gente que hace el transporte? Porque cuando estás haciendo ya el transporte como tal, ¿cuáles son las capacitaciones requeridas para las personas que están haciendo ese transporte, los diferentes perfiles que actúan ahí? Pues, a ver, tú tienes tres involucrados dentro del transporte, tienes el destinatario, el remitente y el transportista. Cada uno tiene unas responsabilidades muy diferentes, muy claras, y cada uno está involucrado dentro del transporte en diferentes etapas. Al final... Explícanos cada uno. Entonces, el del remitente. Entonces, yo tengo el remitente, que es quien va a enviar el material radiactivo. Muchas veces yo contrato a una empresa que me preste el servicio de transporte de material radiactivo. Muchas veces puedo ser yo quien realice ese mismo transporte y lleve mi material radiactivo hasta de un punto A a un punto B. Pero al final el remitente es quien envía ese material radiactivo y es el responsable final hasta que el destinatario no reciba ese material radiactivo. ¿Sí? Es el responsable de ese material radiactivo, y cualquier evento que llegase a suceder durante el transporte, él es el responsable final. Dime. El remitente. El remitente, exacto. Luego tengo el transportista, que es este usuario del medio, que lo que hace es garantizar que mi material radiactivo llegue a destino, ¿sí? Y llegue a destino con las condiciones de seguridad física y seguridad tecnológicas adecuadas para yo disminuir al final la probabilidad de que suceda un acto doloso o un accidente con ese material radiactivo. Y tengo el destinatario, que es quien recibe el material radiactivo. Cuando hablamos de seguridad física, mi remitente y mi destinatario tienen que garantizar que las condiciones de seguridad física donde sale el material radiactivo y donde se va a recibir el material radiactivo sean las adecuadas, de acuerdo a la peligrosidad o la categoría del material radiactivo que yo estoy transportando.
Y mi transportista tiene que garantizar que mi mecanismo de transporte y que todos los sistemas de seguridad física que están involucrados dentro de ese transporte sean adecuados y en correspondencia a ese material radiactivo. Cuando hablamos de los sistemas de seguridad física, estoy hablando de los sistemas de dilación, detección, demora y respuesta. Pero entonces, lo que estabas hablando del responsable, yo tengo una pregunta. ¿El remitente tiene que ser siempre el titular autorizado o puede ser el remitente no tiene que ser el titular autorizado? Y si no lo es, el responsable no es el titular autorizado de todo lo que esté pasando, independientemente que no sea el remitente. En teoría debería ser el remitente es el titular autorizado y el destinatario también tiene que tener autorización para poder recibir ese material radiactivo. Pero normalmente, hablando de la región, nosotros acá en la región se transportan fuentes de gammagrafía industrial, es un transporte muy común y normalmente es la misma persona quien cumple las tres funciones. Es la misma instalación, vendría a ser el remitente, el transportista y el destinatario, porque al final, dentro de su práctica, claro, el transporte de material radiactivo está involucrado. A diferencia de empresas que solo se dedican a transportar materiales radiactivos que dentro de su práctica no es el uso, la finalidad de su práctica no es el uso de los materiales radiactivos, ellos tienen que garantizar que el destinatario y el remitente, pero sobre todo el remitente, sea el titular autorizado y esté autorizado por la autoridad reguladora para poder realizar ese transporte y llevarlo al destinatario, quien también tiene que tener una autorización. Pero curioso que la responsabilidad durante el transporte no recaiga en el transportista. Es el responsable final. Acá hay un tema de responsabilidades que efectivamente el transportista asume una responsabilidad en el momento de hacer el transporte, pero el responsable final sigue siendo el remitente de ese material radiactivo porque sigue siendo el dueño de ese material radiactivo. Si me hago entender, el transportista lo único que está haciendo es llevar el transporte y él asume esa responsabilidad durante el transporte y asume la responsabilidad de que las condiciones bajo las cuales las estoy haciendo sean las adecuadas. Pero el remitente es el dueño de ese material radiactivo todavía hasta que el destinatario no reciba y no firme y no asuma esa responsabilidad. Entonces se busca tal vez es poner esa responsabilidad en el remitente para que haya como una cascada y él se encargue de que todo funcione bien y que no deje que nada... Que nada pase, es decir, es como, bueno, yo ya entregué eso y vimos, no, yo todavía soy el responsable de este material radiactivo y es importante que toda la cadena esté claramente establecida, todas las responsabilidades estén claramente establecidas y todas las condiciones estén claramente dadas para ese transporte. Ángela, danos un ejemplo de la aplicación de la defensa de profundidad en transporte. Bueno, recordemos que la defensa en profundidad al final es todas las barreras que yo coloco para disminuir la probabilidad de que un evento suceda. Cuando hablamos de seguridad física, el concepto de defensa en profundidad es muy importante porque cuando hablamos de instalaciones fijas, yo tengo más posibilidades de tener sistemas de defensa en profundidad. Ejemplo, si yo estoy en una instalación, es muy fácil, por ejemplo, antes de entrar a una instalación, yo tengo un control de acceso, tengo una barrera física, luego tendría que pasar a la zona controlada o a la zona vigilada, tendría otro proceso. Pero cuando hablamos de transporte, yo solo tengo mi vehículo y tengo que garantizar que hayan varios mecanismos de defensa a profundidad. Uno muy común es el anclaje del bulto dentro del vehículo y que al cerrar el vehículo yo coloque un sistema que me garantice la demora en el caso que hubiese un robo o un intento de sabotaje, como sería colocar un candado o un sistema de cierre, y yo tendría ahí dos barreras, por así decirlo, la demora mientras abro el candado y si abro la demora del anclaje, de un anclaje seguro del bulto al vehículo. Eso sería un mecanismo de defensa en profundidad. ¿Y la escolta no sería otro?
La escolta sirve también como un mecanismo, pero la escolta ahí cumpliría varias funciones. Primero, dilación. Si tú ves un carro escoltado, lo piensas dos veces antes de cometer un acto doloso. Segundo, obviamente detección. Creo que demora claramente y la respuesta inmediata en el caso de un evento. Okay. Pero entonces, no, yo, por ejemplo, para un nivel de seguridad física básica, no voy a pedir o no es necesario los escoltas, por ejemplo, que para un nivel de seguridad física reforzado, ¿sí? Mi enfoque hacia un nivel de seguridad física básico es muy diferente al nivel de seguridad física reforzado, siempre teniendo en cuenta que cualquiera de los niveles lo que busca es evitar que el material radiactivo sea robado para cometer o efectivamente el robo o el sabotaje con ese material radiactivo, ¿sí? Pero los mecanismos que yo utilizo para un nivel de seguridad física reforzado son, valga la redundancia, más robustos para ese material. Ok. Háblanos un poquito de las interfaces Safety Security en este proceso de transporte. El tema que está ahora de moda, que es las interfaces de Safety and Security. Sí, sí, sí. Bueno, en seguridad física, cuando hablamos del transporte, acá hay algo muy curioso y hay algo que me gusta mucho, y es que hay un tema donde uno tiene que nivelar el sistema de seguridad física y mi sistema de seguridad tecnológica. Sí. Hay mecanismos como, por ejemplo, el bulto. El bulto es diseñado, cuando yo lo fabrico para evitar consecuencias radiológicas si llegase a haber un accidente. Pero ese mismo bulto me puede servir a mí como un mecanismo de demora o un mecanismo para garantizar que mi material radiactivo sea más difícil el acceso a ese material radiactivo, sí. El sistema de rotulado, por ejemplo, de los materiales radiactivos hace parte de la seguridad tecnológica, pero puede ser un mecanismo de dilación en seguridad física, pero también puede ser un mecanismo atractivo para los adversarios. Entonces es ahí cuando te digo que cuando hablamos de la interfase de seguridad física y seguridad tecnológica en el transporte de material radiactivo hay que llegar a un equilibrio. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estoy transportando un material radiactivo en una zona donde la amenaza es alta, donde existe la posibilidad alta de que se quiera hacer un acto doloso con ese material radiactivo, muchas veces por seguridad física se toma la decisión de quitar el rotulado del vehículo y de no alertar a los adversarios de que ahí estoy transportando un material radiactivo. Pero por seguridad tecnológica yo no debería retirar ese rotulado. Entonces hay que empezar a mediar ese tipo de cosas y a mí... ¿Y cuál tiene precedente? O sea, ¿cuál? Para mí, la seguridad física, ¿sí? Las consecuencias si se llegasen a robar un material radiactivo para cometer un acto doloso pueden ser muy, muy, muy altas. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, el monitoreo radiológico que yo hago durante el transporte, porque tú sabes que muchas veces durante el transporte hay almacenamientos transitorios, ¿sí? Hay transportes que se realizan durante varios días y yo sí o sí tengo que dejar mi material radiactivo en un lugar que no es mi instalación fija donde yo lo guardo, y tengo que realizar, por ejemplo, medidas de monitoreo radiológico por seguridad tecnológica, pero eso también haría parte de la interfase que hay entre la seguridad física, porque es un mecanismo también de verificar que mi material radiactivo continúa estando dentro del vehículo. Entiendo. Cuéntanos, me imagino que
en todo el proceso de transporte, y nosotros hemos estado involucrados en los mismos procesos, pero el tema de la planeación es súper importante, ¿cierto? Sí. Háblanos del papel que juega el plan de transporte en un transporte. El plan de seguridad física es un documento supremamente importante y ahí, por ejemplo, me hace recordar que también hace parte de la interfase, pero hace parte también de ese nivel. ¿Cuál es el nivel de información que yo puedo comunicar a través de mi plan de seguridad física? ¿Quién lo tiene que conocer? ¿Cuáles son las personas que pueden acceder a ese plan? Porque el plan de seguridad física al final contiene toda la información de mi transporte, la ruta principal y las rutas alternas, porque cuando yo voy a hacer una planificación de transporte de material radioactivo, yo no puedo pensar en una sola única ruta. ¿Qué pasa si en esa ruta hay una manifestación? Porque, bueno, tú, Juan, lo sabes, que hicimos parte de la consolidación de las fuentes de cobalto 60 en Colombia y nos pasó que durante el transporte de material radioactivo tuvimos una manifestación no de un día, sino de varios días, una manifestación importante. Entonces, ¿qué pasa si hay un evento que puede poner en riesgo mi transporte y en riesgo el material radioactivo? Tengo que no solo pensar en una ruta principal, sino en unas rutas alternas para poder como sobrellevar ese tipo de impases que pueden suceder. Entonces, yo en mi plan de transporte describo eso, mi plan de seguridad física, también describo todos los mecanismos de comunicación que yo voy a tener, también describo si tengo mecanismos de rastreo, cuáles van a ser esos mecanismos de rastreo. Sí, yo coloco toda la información de mi transporte, el material radioactivo que estoy transportando, cuál es la actividad, cuál es el destinatario, el remitente, toda la información va contenida dentro de ese plan de seguridad. Entonces es importante. ¿Quiénes deben tener acceso a ese documento? ¿Quiénes deben tener acceso a esa información? ¿O qué tanta información comparto? Por ejemplo, muchas veces se establece un procedimiento que la ruta la ruta principal no se comparte al transportista, por ejemplo, al que va a transportar el vehículo, sino la mañana misma del transporte o la noche anterior. No se le dice con tantos días de anterioridad por un tema de prevención, por un tema de amenaza interna, por un tema de evitar que de pronto el transportista pueda hacer un insider y pudiera conocer cuál es la ruta donde yo voy a transportar el material radioactivo. Entonces, por procedimiento se puede establecer cuál es el nivel de detalle que yo le puedo dar a cada una de las personas o a cada uno de los involucrados dentro del transporte. Si tengo policía nacional o si tengo una escolta dentro de mi convoy, es importante que ellos sean quienes conozcan toda la información y a través de ellos es que se pueda decidir cuántas personas pueden estar involucradas y a qué nivel de detalle podría estar involucradas. Pero cuando tú dices que yo tengo la decisión de a quién le comparto, ¿quién es ese yo? ¿El oficial de protección radiológica del remitente? El responsable de la seguridad física de la operación, que muchas veces es el oficial de protección radiológica, pero muchas veces no sucede así, ¿sí? Entonces muchas veces yo tengo el oficial de protección radiológica que debe garantizar las condiciones de seguridad tecnológicas dentro del transporte y mi responsable de seguridad física que debe garantizar esas condiciones de seguridad física y van a haber momentos donde ambos tienen que tomar decisiones en los temas que tienen que ver con la interfase, ¿sí? Pero es el responsable de la seguridad física del transporte quien tiene que tomar esa decisión, quien tiene que elaborar el plan de seguridad física, está a cargo de esa persona o de esa instalación. Por ejemplo, en este caso el transportista normalmente es quien elabora el plan de seguridad física del transporte, ¿sí? Entonces, el transportista tiene un responsable de seguridad física y es esa persona quien debe tomar la decisión qué información va en el plan de seguridad física y qué información se le comparte al destinatario y al remitente. Delicado, ¿no? Sí, es un documento muy importante, es un documento que se pide sobre todo para los niveles de seguridad física reforzados. Se puede pedir para el nivel de seguridad física básica
siempre y cuando, por ejemplo, la autoridad reguladora lo considere que requiere niveles de seguridad física adicionales, de acuerdo, por ejemplo, a la amenaza. Si yo voy a transportar un material radiactivo donde tengo una amenaza grande, yo podría solicitar que desarrollen un plan de seguridad física específico para ese transporte o para ese traslado del material. Ángela, para terminar, porque no tenemos mucho tiempo, pero cuáles son los retos más importantes que tú ves en nuestra región en el tema de transporte? Para mí el más importante es la cultura de seguridad. Este año que he tenido la oportunidad de poder viajar y estar en diferentes países, de verdad yo veo que el concepto de amenaza es muy diferente dependiendo del país, ¿sí? Y hablábamos con alguien en México, con César, y hablábamos de lo importante y lo relevante que es la cultura de la seguridad y que nosotros como región debemos trabajar fuertemente en eso para que la seguridad física sea algo intrínseco en nosotros y lo hagamos por cultura y no por obligación. Eso espero. Sí, yo también. Ángela, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por este espacio. Para siempre ayudarnos a entender más y educarnos en este tema tan importante que tenemos que vivir todos los días, ¿no? en la región. Gracias y espero verte pronto otra vez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Cuídate, gracias, chao. Gracias a ustedes por estar con nosotros esta vez. Hablando de transporte, los veo dentro de 2 semanas en el próximo Charlas con Juan. Gracias.